Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. La palabra de Dios en Isaías 52:2 dice: levántate, Jerusalén, sacúdete el polvo, siéntate en el trono, Sión joven prisionera, quítate ya el yugo del cuello. Queridos hermanos, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy es un día tan especial, hoy es un día importante, porque estamos en la celebración de la Pascua en honor a nuestro Dios Altísimo, en honor al Señor. Y es por eso que en esta preciosa mañana, donde quiera que usted se encuentre, levante gratitud, levante adoración, levante exaltación al Padre, a Dios Todopoderoso. Porque cuando nosotros nos preguntamos ¿cuál es esa causa de tanto sufrimiento y maldad que hay en el mundo? Y entonces nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras y nos dicen que Dios hizo el mundo un lugar de paz, un lugar de alegría, un lugar de amor. Creó el reino de la luz, creó seres angélicos y creó al hombre. Lo hizo a su imagen y a su semejanza y le dio el soplo de bendición, el soplo de prosperidad, el soplo de victoria para vivir eternamente. Pero la rebelión de Luzbel, su desobediencia, su soberbia, trajo caos y destrucción. Y entonces, como dice la palabra de Dios en Mateo 14, se convirtió Satanás y surgió el mundo espiritual de las tinieblas con un tercio de ángeles caídos. Satanás, criatura limitada, infinitamente inferior a Dios, no puede atacarle y por eso ataca al hombre. Tienta a Adán y a Eva, y entonces al ser tocados cae juntamente con ellos, cae el hombre, muere espiritualmente. Y entonces cuando vemos nosotros que muere espiritualmente, se rompe esa relación con Dios y se hace pecador, saliéndose así de la protección de su Creador, del Padre, como dice la palabra de Dios en Génesis 3:6. Todos pecaron y están lejos de la presencia poderosa de Dios, en Romanos 3:10. Y así es. Un mundo de tinieblas opuesto al reino de la luz. Pero detrás de todo esto está Satanás. Detrás de todo esto. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta del Padre ante la desobediencia, ante la falta de cumplimiento? Y entonces la respuesta de Dios está en el libro de Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia, su descendencia le aplastará la cabeza y tú le morderás
el talón. Queridos hermanos, el Padre en su infinito amor, el Padre, el Rey del universo, en su grandeza, en su amor, en su majestad, tuvo que dar una respuesta, tuvo que crear un plan para que el hombre alcanzara su salvación, para que tú y yo alcancemos nuestra salvación y tengamos vida, porque todos estábamos lejos de la presencia de Dios y todos ya estábamos caídos, muertos. Pero el inmenso amor de Dios construye un plan perfecto para tu salvación, para mi salvación. Y es por eso que el tiempo, que las agujas del tiempo se deben de detener para honrar, glorificar, exaltar y alabar el nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, tu Dios, mi Dios. El que sin escatimar esfuerzos entregó a su único Hijo. Como dice la bendita palabra de Dios en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga trascendencia, tenga vida eterna. Y eso es principalmente lo que nosotros estamos dándole honor, gratitud, celebración, desgarrándonos nuestro corazón, desgarrando nuestro ser, arrodillándonos y dándole gratitud a Dios. Porque nosotros, por nuestras condiciones humanas, incapaces de poder alcanzar por nuestras propias fuerzas nuestra propia salvación. El Padre, en su amor infinito, tuvo que entregar a su Hijo para que tú y yo alcancemos esa trascendencia. Pero el Padre tuvo que sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio fue un sacrificio terrible, enorme, grande, porque si el pueblo perverso hubiera sido obediente, hubiera aceptado, hubiera abierto su corazón y no hubiera dejado que la maldad penetrara en su vida, nuestro Señor Jesucristo no hubiera sufrido. Pero la maldad entró en el corazón de cada persona y esa maldad se levantó en contra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de que ¿quién va a creer lo que hemos visto? ¿Quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban, lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor por ti y por mí. Cargó tu dolor, cargó tu angustia, cargó tu maldad, cargó tu enfermedad, cargó tu depresión, cargó tu impotencia, cargó tu debilidad, cargó tu esclavitud, cargó tu prisión, cargó todo lo perverso que nosotros somos. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y por eso en esta mañana, queridos amigos, queridos hermanos, te adoramos, Señor,
Y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo presente, pasado y futuro. Esta es la ocasión en la cual nosotros estamos rindiéndonos a Dios, pero con un corazón desgarrado, con lágrimas en nuestros ojos, con nuestras rodillas postradas ante la presencia de Dios, como gratitud, como reconocimiento, como aceptación de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. El Padre se despojó de su Hijo único. Por eso en esta mañana yo lo invito a que usted levante altar, a que usted levante adoración, a que levante gratitud por la vida, por la pasión, por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, toda su vida, fue un ser grandioso que jamás había nacido sobre esta tierra. Es un ejemplo perfecto en nuestras vidas. Es el Señor y Señor de reyes. Es el Señor del universo. Es nuestro Salvador. Es nuestro libertador. Es nuestra vida. Él vino a la tierra para que pudiéramos vivir con Dios. Entonces, estos tiempos son tiempos de adoración, son tiempos de gratitud. Son tiempos de acompañar esa vida, esa pasión, esa muerte, esa resurrección. Pero no como religiosidad, sino que con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno de gratitud, porque con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que Dios nos ha dado, nosotros no podemos comprar nuestra salvación, no podemos comprar nuestra trascendencia, no podríamos salir de nuestra esclavitud, porque como dice el rey David, bendito sea el Señor Dios del universo, dueño de los cielos y de la tierra. En tus manos benditas está el poder, la vida, la gloria, la majestad. Hermanos, esta mañana, donde quiera que usted se encuentre, dele gratitud a Dios. Pregúntese si usted era merecedor de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted. Pero nuestro Señor Jesucristo, por ese amor infinito, recorrió esa vida, recorrió ese caminar, esa vida que nació de la Virgen Santísima, de esa madre que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su voluntad. Y entonces, junto al patriarca San José, enviados para preservar y guardar y proteger a Jesús, para que Él pudiera cumplir la misión que el Padre le había dado. Y entonces, cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, ayunó por 40 días, fue tentado por el diablo y lo reprendió. Fue bautizado en el río Jordán y una paloma descendió y una voz en los cielos dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Queridos amigos, queridos hermanos, este es un día especial. Es un día en donde nosotros tenemos que estar sumamente llenos de gratitud, llenos de devoción, llenos de infinita gratitud por lo que nuestro Señor Jesucristo, por lo que el Padre, por lo que una madre, por lo que la Madre Santísima, desde el nacimiento hasta el pie de la cruz, hasta en la resurrección, junto al patriarca San José, a los discípulos, a los santos, para cumplir ese mandato de Dios. Pero para nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, un ministerio donde sanó enfermos, donde sus obras fueron conforme al corazón de Dios, con la voluntad del Padre, que el Padre se glorificara por medio de su Hijo. Jesús es el perfecto amor. Un amor infinito para cada uno de nosotros. Un amor entregado, sin variación. Jesús nos enseñó que debemos de perdonar. Jesús hizo milagros, sanó enfermos, sanó paralíticos, sanó leprosos, convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas. Entonces, esa confirmación de Dios, esa es nuestra fe. Si Dios hizo eso, ¿cuánto más podrá hacer por cada uno de nosotros? Entonces, el caminar de nuestro Señor Jesucristo llega a un momento de pasión, a un momento de sufrimiento, de padecer. Ese sufrimiento y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo que había visto esa entrada triunfal, ese pueblo que había visto el caminar, las obras que había visto con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo que lo recibió en la entrada a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese pueblo que gritó, que tendió su ropaje, que tendió ramas, que puso alfombras. Ese mismo pueblo fue el que participó en esa pasión, en ese caminar difícil, duro, que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ese caminar. Cuando repetimos nosotros esas estaciones dolorosas, desde que Jesús es capturado, desde que Jesús es sentenciado a muerte, inocente, sin maldad, sin pecado. Cuando Jesús carga la cruz, cuando Jesús cae por primera vez, cuando Jesús se encuentra con la Virgen Santísima, en la quinta estación, cuando Jesús es ayudado por el Cirineo, cuando Verónica enjuaga su rostro, enjuaga el rostro de Jesús,
La séptima estación, cuando Jesús cae por segunda vez. En la octava estación, cuando Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. En la novena estación, cuando Jesús cae por tercera vez. La décima estación, cuando Jesús es despojado de sus vestiduras. La 11ª estación, cuando Jesús es clavado en la cruz. La 12ª estación, cuando Jesús muere en la cruz. La 13ª estación, cuando Jesús es bajado de la cruz y es puesto en un sepulcro. El cadáver de Jesús en la 14ª estación, puesto en una tumba. Aparentemente todo había quedado ahí. Pero Dios, el Padre, el poder del Altísimo, resucita a Jesús. Por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, redimiste a la humanidad, me redimiste, Señor. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue una pasión fuerte, fue un caminar duro, difícil, pero no se rindió. Cayó la primera vez, se levantó. Cayó la segunda vez, se levantó. Cayó la tercera vez y se levantó. Pero se levantó por ti y por mí. Hizo con pasión, con alegría, con gozo, con fuerza, el cumplimiento de su misión que el Padre le había dado. Queridos amigos, estos son los tiempos que nosotros estamos dando honor, gloria y alabanza al Padre en su honor por estas fiestas Pascuas. Estas fiestas son reservadas para Dios. Son reservadas para el Padre que nos crió, para el Padre que declaró bendición, prosperidad, abundancia en tu vida, en mi vida, para el Padre que dio todo, hasta la sangre y agua de nuestro Señor Jesucristo, para que lavara nuestros pecados, para que lavara nuestra maldad y para que venciera la muerte y venciera la maldad. Cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras y vemos en el libro de Lucas 23:14, cuando dice esa pasión, ese caminar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros de ese recorrido tortuoso, terrible, que al cual nuestro Señor Jesucristo fue sometido por la maldad, por el pecado, por la desobediencia, por tanta situación del hombre que se aparta de Dios, porque el enemigo se lo lleva. Pero hoy son tiempos de regresar de rodillas a la presencia de Dios. Hoy son tiempos de dar gratitud, porque esa pasión que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue dura. Desde que fue bofeteado, desde que fue latigado, desde que fue destrozado con esos latigazos en su columna hasta desfigurarlo, desde que fue bofeteado hasta convertir su rostro en roca, desde que le pusieron esa corona de espinas en su cabeza,
por ti y por mí. Desde cuando le pusieron esa cruz pesada en sus hombros y empezó a caminar despojado de toda condición, cargando esa cruz, que es tu cruz y es mi cruz. Pero la pregunta es, ¿cuándo estás dispuesto a tomar tu cruz? Como Jesucristo tomó la cruz por ti y por cada uno de nosotros. Cuando Jesús dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz. Queridos hermanos, queridos amigos, estos tiempos en honor al Señor son tiempos de reflexión, para reflexionar de qué manera nosotros hemos tomado nuestra cruz, de qué manera nosotros seguimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Libertador. Hoy son tiempos de volver a tomar nuestra cruz. Quizá hemos dejado a nuestros hijos, quizá hemos dejado a nuestros padres, quizá hemos dejado muchas cosas pendientes. Tomemos esa cruz. Pero con Dios esa cruz es menos pesada. Volvamos a reencontrarnos en el amor de Jesucristo, en la humildad, en la obediencia, en el amor a Dios. Volvámonos a las primeras enseñanzas universales. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios nos pide en esta gratitud, en esta exaltación. Porque Jesucristo, en su pasión, soportó esa cruz caminando desde el Gólgota, todo el Gólgota hasta llegar al lugar de las calaveras. Cargó esa cruz pesada, no se rindió, se levantó hasta llegar a ser crucificado en esa cruz. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas 23:14, dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó llena de obscuridad. El sol dejó de brillar. Las estrellas dejaron de alumbrar. El velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos dispuestos, estamos preparados para decirle al Señor, en tus manos encomiendo mi familia, encomiendo mi vida, encomiendo mi hogar, encomiendo mi empresa, encomiendo mi trabajo, encomiendo todo lo que me has dado, Señor. ¿Estamos en esa disposición, hermanos? ¿O aún todavía miramos a Jesús como una religiosidad, como algo histórico? No, hermanos, tenemos que humillarnos y sentir esa gratitud, desgarrados por nuestras faltas, por nuestros pecados, porque nuestro caminar no ha sido como Jesucristo mismo lo vino a enseñar cuando se humanizó en esta tierra. Es por eso que nosotros tenemos que retomar esos caminos, retomar ese camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muchos agarran otros caminos, muchos van detrás de otros caminos. Entonces, hoy son tiempos de volvernos nosotros a ese Jesús de amor, a ese Jesús de humildad, a ese Jesús firme, invariable,
a ese Jesús que no se rindió. Cuando nuestro Señor Jesucristo, al pie de la cruz, sucedieron tantos hechos importantes que son los que nosotros tenemos que compartir y convivir, y que sean nuestro referente, y que sea nuestra línea, nuestra dirección para poder caminar en este mundo y poder trascender. En la cruz del Calvario, Jesucristo en medio de dos ladrones. Un ladrón dice y empieza a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo. Empieza a decirle: si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros también? Empezó a insultar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el otro ladrón reprendió a ese ladrón y le dijo: ¿cómo es posible que estés hablando de esa manera, en cuanto que nosotros como ladrones somos responsables de nuestros hechos? Somos responsables de lo que hemos hecho. Merecemos esta muerte. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no merece esta muerte, porque Él es santo, es puro, es sin pecado. Ese ladrón reprendió al otro ladrón y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesús, acuérdate de mí. Y nuestro Señor Jesucristo inmediatamente le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos llamados para estar en la gloria de Dios. Por muy grande, por muy rojo haya sido nuestro pecado, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, esa sangre poderosa, esa sangre bendita, lava tu pecado, lava tu maldad, lava cualquier pecado. Pero solo hace falta que tú, con un corazón desgarrado, arrodillado y humillado, para dejarte que Dios te lave con su sangre bendita tu pecado y alcanzar la victoria eterna. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado que sucede ahora en estos tiempos en que nosotros estamos dando honor y gloria al Señor en esta fiesta de Pascua, en honor al Señor. Todos participamos en la religiosidad. Vamos detrás de las procesiones con Jesús cargando la cruz. Y qué bueno, porque eso nos ayuda a acercarnos y a hacer más conciencia de lo que somos. Pero también tenemos que estar dispuestos a una transformación, a un cambio real, a un cambio verdadero. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. También otro hecho trascendental que sucede es, le dice a la Virgen Santísima, a su madre, le dice: mujer, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Queridos hermanos, queridos amigos, esa es la exclamación de Jesucristo en la cruz. Eso fue lo que Jesús dijo. También nuestro Señor Jesucristo, en esa crucifixión, en esa cruz, también Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Queridos amigos, queridos hermanos, quizá usted se ha sentido abandonado, desilusionado, decepcionado, deprimido.
porque no mira el milagro, porque no mira la bendición, porque no mira esa presencia de Dios. Pero queridos hermanos, les quiero decir en esta mañana que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que entregó su vida, que entregó su sangre, que entregó todo para nuestra sanación, para nuestra liberación, para nuestra prosperidad, para nuestra bendición, porque fuimos creados con el propósito de ser benditos y bendecidos, porque esa fue la promesa de Dios. Pero a veces nosotros perdemos las promesas porque el mundo nos contamina, porque nos vamos detrás del mundo. Hoy tenemos que ir caminando con nuestro Señor Jesucristo, tomando nuestra cruz. Nuestro Señor Jesucristo, en esa muerte en cruz, al pie la Virgen Santísima, María Magdalena, Juan el apóstol. La Virgen Santísima se convierte en el arca de la nueva alianza, rindiendo ese holocausto, ese incensario al Padre, entregando la sangre de nuestro Señor Jesucristo para lavar el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, la maldad, y vencer la muerte, vencer la esclavitud, vencer toda enfermedad y toda iniquidad. Eso es lo que sucede en la cruz. Y por eso te adoramos, Señor. Y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero. Eso, queridos amigos, queridos hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Descendió a los infiernos a vencer a la muerte, a libertar, a romper la maldad, la esclavitud. Expuesto nuestro Señor Jesucristo en un sepulcro, cuando ese hombre bueno y justo, José, natural de Arimatea, que pertenecía a la Junta Suprema de los judíos, este José esperaba el reino de Dios. Y fue a ver a Pilato, le pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ser sepultado. Porque ya entraba la preparación para el día del reposo. Y entonces le autorizaron, tomó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo envolvió en sábanas de lino, con perfumes. Fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Y fue sellada esa tumba con una piedra. Aparentemente había quedado todo ahí. Pero bendito sea el Señor Dios del universo, porque Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Resucitó dentro de los muertos. Venció la muerte, venció la maldad. Porque en el libro de Juan capítulo 20 dice la palabra de Dios que el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada, y ella salió corriendo a avisarle a Simón Pedro y a Juan que no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se lo habían llevado sin saberlo. Inmediatamente ellos corren, inmediatamente ellos, Pedro y Juan, corren y vuelven y llegan al sepulcro. Inmediatamente entra Pedro
en el interior del sepulcro. Mira las sábanas, las vendas ordenadas ahí. Y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no está. Pero María Magdalena, que estaba un poco atrás, vio dentro del sepulcro, vio la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra fe. Es tu fe, es mi fe. Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera quedado en el sepulcro, vana sería nuestra fe. Pero la fiesta de la alegría es que Jesucristo ha resucitado. Ha resucitado demostrando fehacientemente que ha vencido la muerte, que ha vencido el dolor, que ha vencido la amargura, que ha vencido la maldad y que ha roto las cadenas de la esclavitud. Y es por eso que hoy nosotros somos hombres, hijos, libres de toda esclavitud. Porque la bendita palabra dice, el Señor dice, ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como esclavos. Pues ni un centavo daré ahora que yo los rescaté. Hemos sido rescatados de la muerte, hemos sido rescatados del pecado, hemos sido rescatados de la maldad. Y por eso nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra exaltación en honor a nuestro Dios, que es tu Dios y es mi Dios, debe de ser constantemente. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo no muera, sino que tenga vida eterna. Hoy en el nombre de Jesús declaro que todos aquellos que aún no creen, que todos aquellos que aún no se han entregado de verdad al servicio y al amor a nuestro Dios, como dice en su mandamiento, en el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Queridos amigos, queridos hermanos, sean benditos y bendecidos, sean prosperados en todo lo que hagan, sean doblemente bendecidos en estas fiestas en honor a nuestro Padre, en esta Pascua en honor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor Dios del universo. Reciban la bendición, reciban la paz, la tranquilidad y reciban la prosperidad, porque tú y yo fuimos creados para ser benditos y bendecidos, para ser angélicos y para estar en la gloriosa presencia del Altísimo, que dio su vida por ti y por mí, para que juntos participemos en la gloria celestial. Dios los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, y como siempre, invitándolos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Muchas gracias, muchas bendiciones. Declaro que seas bendito en tu entrada, en tu salida y en toda la mayordomía que Dios te ha dado. Muchas gracias.